El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado para que sean uno, como nosotros. Cuando yo estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos, y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Te pido que los saques, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Jesús hoy le escuchamos haciendo una oración. Dice Jesús: Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado para que sean uno. Esto es un mandato y esto es voluntad de Dios, que nosotros seamos uno. Tanto así que de esto depende la salvación. De esto depende la salvación, porque hay personas que creen que la salvación depende de a cuántas misas van, de cuántas comuniones hacen, pero la salvación va a depender de esta, porque esta es la voluntad de Dios. Jesús le está expresando que sean uno, y es un mandato que les va a dar también a los apóstoles, que se amen los unos a los otros, ser uno en el amor. Nosotros vamos a ver por qué todo esto. Nosotros hemos sido hechos a imagen de Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y Dios es uno solo. Tres personas realmente distintas. Un solo Dios verdadero. Entonces allí encontramos el misterio de la unicidad. El misterio de la unidad perfecta. El misterio del amor de Dios es que quiere que nosotros seamos por gracia, ¿sí? Por gracia, uno con Él. Como Jesús por naturaleza es uno con el Padre, nosotros, Dios quiere que nosotros por gracia, no por naturaleza, porque nosotros no tenemos naturaleza divina, que por gracia nosotros seamos uno con Dios. Fíjense nada más. Eso es demasiado. O sea, que Dios nos dejara entrar al cielo es mucho, pero que todavía quiere que seamos uno con Él, quiere que seamos uno en Él. Esto va más allá de lo que uno hubiera podido imaginarse, más de lo que nosotros hubiéramos podido llegar a pedir. Es más de lo que hubiéramos podido llegar a pedir. Entonces, el misterio uno es el misterio de que Dios es uno y quiere que seamos uno con Él, pero también es un misterio y es una gracia que entre nosotros los seres humanos lleguemos a ser uno. También hay una gracia que se llama la gracia unitiva, que nos lleva a ser uno, entre nosotros. Por ser gracia debe de trabajarse en el caso de nosotros, no en el caso de Jesús, porque Él lo tiene por naturaleza, pero nosotros lo tenemos por gracia de Dios. Entonces, esta gracia de la unidad debe de trabajarse para que pueda crecer.
para que pueda dar frutos. Esta gracia de la unidad, de la unicidad, la tenían Adán y Eva. Eran perfectamente uno, se complementaban perfectamente. Pero esta gracia se perdió como consecuencia del pecado original y se ha alejado más de nosotros como consecuencia de los pecados personales y sociales. Y ahora necesitamos esta gracia porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. No somos un cuerpo desmembrado, somos un cuerpo y como cuerpo tenemos que formar entre la variedad de miembros, la multiplicidad de miembros y de funciones. Tenemos que forjar la unidad, ser un solo cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Y si nosotros llegamos a ser uno en el amor de Cristo, si nosotros llegamos a esa unidad, ese ser uno entre nosotros nos va acercando al misterio de ser uno con Dios. Empezamos siendo uno como cuerpo de Cristo para poder empezar a entrar en el misterio de la unión con Dios. Esto es un misterio muy, muy profundo, muy grande, pero también muy, muy hermoso. Ahora aquí vamos a pasar a lo práctico. Pobres de los que no aman y no perdonan. Porque el que no perdona no puede ser uno con la persona a la que no perdona. Si yo siento rencor, si yo siento coraje, yo no puedo ser uno con la persona con la que me siento resentido. Y si no puedo ser uno con el cuerpo de Cristo, me estoy alejando del misterio de ser uno con Dios. Qué carísimo sale el rencor, el resentimiento. Qué carísimo nos sale. Nos estamos privando de una gracia de ser uno con Dios. Por eso, pobres de los que no aman y perdonan al que los dañó, porque no pueden ser uno con las personas que no perdonan. Pero también, pobres de los que son culpables de que alguien no los pueda perdonar por el daño que le hicieron. Porque son los culpables de no poder ser uno con esa persona que le cuesta trabajo perdonarle. Vean nada más las consecuencias que puede tener el orgullo, la soberbia, cuántas cosas puede perjudicarnos, nos impide hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos esto anidado en el corazón, pues podrán ir a misa, podrán comulgar, podrán rezar todos los días, pero estarán como están juntos dos zapatos y dos zapatos nunca van a ser uno. Siempre van a ser dos zapatos, el izquierdo y el derecho. El que tiene eso en su corazón, en la dureza si ya dejó crecer la dureza en su corazón, pobres de los que se sienten así, porque no pueden cumplir la voluntad de Dios, no pueden ser uno, no importa que recen, no importa que vayan a la Santa Misa, no importa eso, porque el mandamiento va centrado hacia el amor. La Santa Misa y las oraciones son elementos indispensables para que podamos llegar nosotros a cumplir la voluntad de Dios, para que podamos nosotros hacer la voluntad de Dios. Así de que si yo le tengo coraje o resentimiento a una persona, yo no puedo llegar a ese misterio de la unión con Dios. No cuando ni siquiera puedo ser uno con mis hermanos, pero tampoco cuando soy el culpable de que esa persona me tenga tanto coraje que no me quiera ni ver. Y yo necesito ser uno con esa persona y no me puede ver por mi culpa. Entonces, si tengo la culpa, porque a veces se dan casos en los que a uno no lo pueden ver, pero ni siquiera existe una razón verdadera, fue una interpretación equivocada. Cuando no tenemos la culpa, yo me esfuerzo por ser uno con esa persona. Si esa persona no puede ser uno conmigo, ese ya es su problema. Pero cuando yo tengo la culpa de que esa persona no me soporte, yo tengo la culpa de no poder cumplir con la voluntad de Dios. Me he alejado del más grande misterio. Por eso en el libro de los Proverbios, en el capítulo 25, ustedes van a encontrar una sentencia muy fuerte. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Esa es la sentencia. Aunque tengas la razón.
Aunque tengas la razón, te hicieron daño, pero no porque esta persona es débil, nosotros vamos a perder el misterio de la unión con Dios. No podemos permitir eso. No puede tener la culpa la otra persona. Esa persona tiene sus propias debilidades que me afectan, pero esa persona pagará sus debilidades. Yo no tengo por qué alejarme de este misterio. Yo no tengo por qué alejarme de este misterio. Por eso repito el proverbio: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Y esto nos lo va a repetir también San Pablo. Pero, a ver, uno se puede quedar pensando, ¿no será esto masoquismo? Eso de servir y amar a los que nos hacen daño, ¿no será esto, no estará involucrado esto con el masoquismo? No, porque tiene una razón específica que nos libra del masoquismo, y San Pablo lo dice muy claramente en su carta a los romanos, donde él explica que nosotros dejamos a Dios la justicia. Si esta persona me hizo un daño, yo le dejo a Dios que Él haga la justicia. Eso es lo que piden los papás en su casa entre sus hijos. Si tu hermano te hace algo, dime a mí. No le pegues, no hagas justicia. Ustedes saben que si uno de sus hijos se desquita con el otro, se le va a pasar la mano. Es lo mismo que nos dice Dios: tú no hagas justicia, déjamela a mí. Si yo trato de hacer justicia y si yo te hago mala cara y si yo no te hablo, es porque yo creo que no vas a hacer justicia a Dios y me la tengo que hacer yo solito. Por eso nos quedamos en el misterio de la unicidad con Dios, de la unión con Dios. Es muy caro, eso es demasiado caro, demasiado caro. Por eso repito, San Pablo nos explica, se trata de dejarle a Dios que haga la justicia. Él sabrá lo que hace, ni siquiera le vamos a decir que sufra, no, que Él haga la justicia. Nosotros ni siquiera le vamos a pedir ¿por qué? Porque se nos puede pasar la mano, en la aplicación de la justicia. Se nos puede ir la mano y entonces quedaríamos nosotros endeudados. Si yo me equivoco en el momento de aplicar la justicia contra una persona que me hizo mal, si se me pasa la mano cuando yo aplico la justicia, entonces voy a tener que ir al juicio de Dios y dar cuenta de esa injusticia mía por haber reaccionado injustamente con la injusticia que me hicieron. ¿Cómo voy a hacerle yo para reaccionar con toda justicia? Le dejo la justicia a Dios y me quito de problemas. Si nosotros actuáramos de esta manera, dejándole a Dios la justicia y no tratando de hacernos justicia por nuestra propia mano, el día de nuestra muerte no tendríamos que retenernos en el purgatorio, no tendríamos que pagar deudas y por lo tanto tendríamos una entrada inmediata al reino de los cielos. Pero si nos vamos con algún resentimiento, sin haber podido ser uno con una persona o tener la culpa de que otra persona no nos soporte y no se pueda cumplir la voluntad de Dios, tendré que pagarlo. Después de muertos, ver a Dios y no quedarte con Él es lo peor que puede pasar. Los que van al purgatorio, no es el purgatorio lo que les duele, es la ausencia de Dios lo que los atormenta. Ver a Dios, querer lanzarse, sentir una necesidad asfixiante de Él, querer lanzarse hacia Él para abrazarlo y que te detenga todas estas cosas, que te detenga aquella persona que todavía no te puede perdonar aunque ya te moriste, que te detenga aquella persona que te moriste, no alcanzaste a perdonar y no puedas, ¿cómo te va a doler hasta el alma eso? Y vas a tener que ir al lugar a pagar aquello que debas simplemente porque no cumpliste. La unicidad en el amor. Que nosotros seamos uno, esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos uno. Esta unidad en el amor, repito, es una gracia que Dios nos da, y esta gracia que se perdió con el pecado, se recupera por los méritos de Jesús. Nosotros la recuperamos y la recibimos el día del sacramento del bautismo. Ahí se nos da la capacidad de que nosotros los bautizados podamos ser uno en el amor.
si vivimos nuestros compromisos bautismales. Porque si nos aferramos a nuestros derechos, pues vas a tener mucha razón. Y con todas tus razones te vas a tener que ir al infierno o al purgatorio. Con todas tus razones. Porque aquí lo que no se va a juzgar son las razones, sino los actos. ¿Qué fue lo que hiciste? Eso es lo que se va a juzgar. ¿Qué fue lo que hiciste? No tanto si tenías razón en hacerlo. ¿Qué fue lo que hiciste? Aquella persona te dio una patada y tú le diste dos porque tú piensas que es un acto de justicia. ¿Te van a preguntar cuál razón tuviste para darlo? No, te van a mostrar cuál era la verdadera justicia, que se la tenías que haber dejado a Dios, se te pasó la mano y pagas todo lo que se te pasó la mano. Es mía la justicia, dice el Señor. Es mía la justicia. A Él le pertenece hacer estos actos de justicia. Entonces, la unidad va a ser un fruto del amor de Dios en nosotros. Podemos ser uno porque Dios está en nosotros, no porque la otra persona sea perfecta. ¿Quién puede ser perfecto? ¿Quién puede ser perfecto? Solo los santos son los que se han acercado más a la perfección. Entonces, si nosotros no somos perfectos, no podemos exigirle a los demás que lo sean. ¿Cuál es el camino a la unidad? Que el amor de Dios esté en nosotros y que le dejemos todo acto de justicia a Dios. Es la única manera como podemos encaminarnos hacia el cumplimiento del mandamiento de Dios. Pero es que me hizo, sí, pero tú decides si quieres ser uno con Dios o quieres exigir unos derechos que tú crees. Que cuando te mueras te van a decir qué tanta verdad tenías o qué tan equivocado estabas. Ahí te lo van a decir claramente. No te va a quedar ninguna duda, ninguna duda. Esta gracia de la unicidad, esta gracia unitiva, también la reciben los que se casan en el matrimonio, se les concede la gracia unitiva para que los dos puedan llegar a ser una sola carne. Por eso en el matrimonio no existe lo mío y lo tuyo, porque eso rompe la unidad, rompe la unicidad. Lo mío y lo tuyo significa que no somos uno, que somos diferentes. Bueno, pueden hacerlo. En la ley civil, si lo permite, se pueden casar por bienes mancomunados, se pueden casar por bienes separados. La ley civil lo permite. Bueno, la ley puede permitir lo que quiera, ¿verdad? Pero nosotros, dice Jesús, no somos del mundo. Entonces estamos siguiendo las leyes de Dios que nos permiten llegar a Él. Es lo que nosotros tratamos de seguir. No despreciamos, no señalamos. Pues el mundo es el mundo. Pero nosotros, el Señor nos ha estado rescatando del mundo, ya no pertenecemos al mundo. A menos que todavía estemos jugando contra las emociones, estemos todavía jugando con las cosas de rencores, sentimientos encontrados y cosas. Bueno, podemos hacer eso, ¿verdad? Que somos humanos y nos falta todavía camino hacia la santidad. Pero si ya se tomó en serio el camino y si quieres salvarte en serio, tienes que ser uno. Con tu viejo, con tu vieja, con tu suegra, con tu nuera, con tu yerno. O eres uno o eres nada. Ahí es la situación. O eres uno o eres nada. Esto todo es una gracia que viene de Dios. Se había perdido con Adán y Eva, pero Adán y Eva la vivían de manera natural. Nosotros la recibimos como semilla y necesitamos cultivarla, cuidarla, alimentarla para que vaya creciendo y se vaya fortaleciendo esa virtud de la unidad entre nosotros. Porque si no vivimos esa unidad, si en el matrimonio no trabajan esa gracia unitiva y cada quien busca si tiene la razón y si tiene la razón se sientan en su macho y hacen lo que creen que es lo que debe ser y está bien, puedes hacerlo. Pero si no eres uno con Dios, ¿qué valor puede tener que tengas la razón? ¿Qué valor puede tener? No tiene absolutamente ninguna razón. Cuando el matrimonio pierde la gracia unitiva, viven en una eterna agonía. Es una guerra de poderes, es un dime y te diré. Es tantas cosas que lo vemos todos los días en las telenovelas y en la vida diaria.
Entonces, antes del pecado original, la unión era algo natural, era algo agradable, la unión es algo que se disfrutaba. Cuando nos reunimos un grupo de personas que nos amamos, se disfruta el momento. Eso es el cielo. Ese es el cielo, la unidad en el amor. Eso debe de empezar aquí en la tierra. No puede empezar después de muerto, porque después de muertos ya no tenemos méritos en nuestros actos. Aquí es donde tenemos que empezar nosotros. La unión de un santo con una santa en el amor de Dios, siendo Dios el que está en medio como elemento unitivo. Es Dios la razón de la unidad de nosotros, no las actitudes ni la forma de pensar, de ser de nosotros. Es Dios el que provoca esa unidad entre nosotros, su presencia en medio de nosotros. Pero todo esto va a cambiar con el pecado original. Queda el hombre desequilibrado. Y es difícil amar a un loco, ¿verdad? Una persona desequilibrada, es difícil amarla. Pero también la mujer quedó desequilibrada y es difícil amar a una loca, es difícil amar a una persona desequilibrada. Esto ya se volvió más difícil de lo que estaba dentro de los planes de Dios. Se volvió más difícil esto después de la caída en el pecado. Ahora es más difícil la unidad entre los esposos, y si es difícil la unidad entre los esposos, pues entonces ya todo lo demás se torna más difícil. La unidad entre los amigos, la unidad de la familia. Por eso, ahora después del pecado original y de los pecados personales y sociales, la unión exige un sacrificio. Antes no. Antes del pecado no, después del pecado exige un sacrificio, porque exige el perdón, perdonar las traiciones, perdonar el dolor, perdonar las faltas de amor, perdonar las debilidades, etc. Por eso la unión entre nosotros como Dios quiere es una gracia que requiere de nuestra colaboración. Si yo no pongo de mi parte, no se va a lograr. Si la otra persona no pone su parte, no se va a lograr. Todos tenemos que sacrificar. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Por eso Jesús fue muy claro. Hay que sacrificar muchas cosas para poder llevar a cabo la unidad en nosotros o entre nosotros. Esta unidad no significa voy a soportar en silencio todas las cosas de día y en la noche voy a pasármela llorando sin que nadie me vea. No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de no perder la capacidad de amar. No se trata de hacerme la víctima. Nadie me quiere, nadie esto, me como un gusano. No se trata de esas cosas, ya hasta se le pusieron canciones y todo. No se trata de jugar a que somos la víctima, somos los despreciados en el mundo. No. Lo que se trata es de luchar para recuperar el amor. Eso se trata. La unión no se dice, sí vamos a soportar cosas, pero porque vamos por algo más grande. Simplemente porque vamos por algo más grande. Si a mí me van a dar un cheque por $1,000,000, me van a dar un cheque por $1,000,000 y la persona que me lo va a dar se enoja y me grita, pues ahí me aguanto, eso es $1,000,000, le aguanto lo que me grite. Y hasta le voy a decir, sí, hasta falta esto y esto. Sí, grita, me lo debe, pero dame el cheque. Esto es más que $1,000,000, es el cielo. Esa es nuestra razón, por eso podemos soportar. Por eso no es llorar de noche, ay, cómo sufro, cómo me hacen. No. El que sufre así y juega a la víctima no va en el camino, se desvió y no se ha dado cuenta tal vez. No se puede, no se trata de llorar de noche esto. Estamos en una guerra para llegar al cielo y la guerra no es contra el mundo, sino contra nosotros mismos. Hay que luchar para recuperar el amor y hay que luchar para recuperar nuestro lugar en el cielo. Por eso entonces no se trata solo de mantenernos juntos, como hay matrimonios que están juntos pero no se soportan. Están juntos pero no se aman, pero creen que están cumpliendo con la voluntad de Dios porque están juntos. No, en la unidad es lo que Dios te va a premiar. No el que hayas permanecido junto a una persona que no amaste. ¿Cómo te va a premiar Dios eso? ¿Cómo te va a premiar estar a un lado de una persona que no amaste? ¿Es un sacrificio? Sí, es un sacrificio, pero lo que Dios te va a premiar es el amor.
o haberlo hecho por amor a Dios y por amor a esa persona. Eso te lo premia Dios. Eso sí te lo va a premiar Dios, porque lo hiciste por obediencia. Por obediencia. Entonces hay que aprender, hay que luchar para poder seguir amándonos a pesar de nuestras debilidades. Ya lo decía San Pablo, sopórtense mutuamente, muy atinado el verbo, sopórtense mutuamente, porque no son ángeles los que se casaron. Entonces va a costar trabajo la unidad. Hay que aprender a soportarnos. Yo no puedo decir, yo estoy bien con ustedes, pero que nadie me haga nada. No se puede. No se puede. La convivencia humana nos pone en riesgo de ponernos cerca de las debilidades de nuestros hermanos. No se puede decir, voy a ser bueno, voy a ser santo, pero nadie me diga nada y nadie me haga nada. Pues no sirve. No sirve para esto. La unión se tiene que trabajar. No solo es una gracia que viene del cielo, que sí lo es una gracia, pero como si fuera una semilla que nosotros tenemos que cultivar, nosotros tenemos que trabajar, y mientras más la trabajes, más fácil se te va a ir haciendo. Mientras menos la trabajes, pues menos fácil va a resultar que lo puedas ir viviendo. La unidad de los que se dedican al mal, pues esa dura según el interés y la convivencia. Si ya no hay si se rompe ese interés, si se rompe esa conveniencia, entonces no le interesa ya la unión, se rompe aquella unión. La unión en el amor, esa no se rompe nunca. La unión de la madre con los hijos, eso no se rompe nunca. Es una unión en el amor y eso no depende de la otra persona. Puede dolerle a la mamá lo que le hacen los hijos, pero sigue amándolos, sigue estando con ellos, sigue siendo uno con ellos. Es lo que Dios nos está pidiendo. O sea, no nos está pidiendo algo fuera de este mundo, nos está pidiendo algo que Él mismo hizo por una recompensa que supera todo sacrificio que tengamos que enfrentar. Supera todo sacrificio. La unión en el amor entonces no se va a romper nunca. No se va a romper nunca porque es sostenida la unión en el amor de Dios, es sostenida esa unión por el amor mismo de Dios. Y ese amor es invencible, entonces no se puede acabar. El esfuerzo por seguir amando y por seguir siendo uno con los demás, con el esposo, con la esposa, con los hermanos, con los amigos, a pesar de las debilidades que ellos tienen, a pesar de los errores que cometen, eso va construyendo tu unión con Dios. Yo quiero ser uno con mis hermanos, con mis vecinos, pero este vecino hace mucho ruido y el otro vecino me avienta tierra y hace cosas y echa habladas. Sí, pero es que yo, mientras más me esfuerce, más voy entrando al misterio de la unión con Dios. Mi problema no es que ellos cambien, mi problema es que yo no me canse de luchar, que siga. Mientras más me ataquen mis vecinos, más fuerte voy a ser en mi unión con Dios si permanezco en el amor. Entonces yo no puedo, mi atención no está puesta en que las otras personas cambien. No dependo de que las personas de mi alrededor cambien, sino lo que yo busco, pretendo, mi objetivo personal. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Aunque tú no me puedes ni ver, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo te hago el bien cuando yo tenga la oportunidad de hacerlo. Cuando yo tenga la oportunidad. Y si yo me doy cuenta que si me acerco y te hago el bien, me lo regresas y me lo vas a aventar, pues te hago el bien sin que te des cuenta. Porque yo quiero ser uno con Dios. Yo no me voy a detener por las debilidades de los que me rodean. Si tengo bien claro y definido mi objetivo y es el cielo, tengo que empezar por la unión con aquellos que forman el cuerpo de Cristo, porque eso me va a ir introduciendo al misterio profundo de la unión con Dios, de la unión con Dios. Si en el matrimonio el esposo o la esposa ponen su atención solo en los errores y en las debilidades, condicionan o llegan a condicionar su amor al cambio de actitudes, difícilmente va a haber una unión perfecta.
Va a haber una unión, van a estar juntos por conveniencias, pero no va a haber una unión perfecta. Si ponemos la atención, en cambio, en el premio prometido, ser uno con Dios es algo a lo que no podríamos aspirar. Nadie podría ganarse eso, nadie se lo podría ganar, ser uno con Dios. Nadie. Pero para poder ser uno con la Santísima Trinidad, tengo que ser uno con Cristo, primero en su cuerpo místico. Tengo que ser uno, y es bien difícil, pero ¿acaso a Jesús le resultó fácil? Es que a todos va a ser difícil, para todos va a ser difícil. Para los que no se casan es difícil y para los que se casan también. Para todos es difícil, esto no tiene vuelta de hoja. Entonces hay que poner nuestra atención en el premio que Dios nos está ofreciendo, en el premio prometido. ¿Sí? Que sin que nosotros, que no somos de naturaleza divina y por lo tanto no podemos aspirar a una unión perfecta con Dios, hubiéramos podido aspirar a entrar al cielo y ver a Dios, cantarle a Dios, pero su amor, la locura del amor de Dios, nos ama con tal locura que quiere que seamos su familia y que seamos uno con Él. Eso ni siquiera lo podemos entender, porque entonces eso nos hubiera hecho que nos soltáramos llorando verdaderamente, llorando de felicidad, de alegría, y tendríamos más facilidad para poder hacer su voluntad. Pero hay que empezar a hacer su voluntad para que esto se vaya teniendo vida. Entonces, esta unidad en el amor es el reflejo de la santidad de una familia. La unidad en el amor es el reflejo de la madurez en la santidad en un grupo parroquial, entre los mismos grupos parroquiales. Es el signo propio de la madurez. Sabemos que han crecido en la fe, han crecido en Dios porque se aman. Y si no se aman, y si se critican, y si están resentidos, y si hay pleitos, y si hay conflictos, y hay problemas, entonces no se ha entendido lo esencial para nosotros, lo que le da sentido a nuestro servicio mismo, dentro de la familia, dentro de la parroquia, dentro de una empresa, dentro de lo que sea, del mundo entero. Entonces no se trata solo de estar juntos, medio soportándonos. No se trata de eso. No se trata. Unos dicen, para problemas en mi casa, para comer frijoles en mi casa. No se trata de eso. Se trata aquí de la unidad en el amor. ¿Qué tanto se refleja y salen chispazos de Dios de ti? ¿Eso dónde se ve? En la unidad en el amor. Tu unidad con los demás. Esto es de uno por uno. De uno por uno, cuando todos vivieran eso en una familia o en un grupo parroquial o entre grupos parroquiales, es santidad, mis hijos, eso es santidad. No la organización para hacer una cosa, no. La intención que hay en el corazón para hacer lo que se hace. Cuando se tiene la intención de obedecer a Dios en el amor, es por obediencia. Nosotros amamos por obediencia, no por conveniencia. A este me conviene amar y a este no. Nosotros amamos por obediencia, es un mandato divino. Ámense como yo les he amado, dijo el Señor. La unión con Dios, esa es nuestra vocación. Esa es la razón de nuestra existencia. Para eso nos trajo Dios a este mundo, para que seamos uno con Él, para que vayamos venciendo lo que tengamos que vencer, para que estemos eternamente con Él. Ya hay muchos en el cielo. Si no hubiera nadie del cielo, diríamos, está dificilísimo, quién sabe si puedan. Hay muchos en el cielo. Ejércitos ya de personas que ya se han salvado, muchísimos en el cielo. Entonces, y muchos de ellos tuvieron persecuciones más violentas, sangrientas, más allá de lo que nosotros hemos sufrido. Así de que no podemos decir, no, pues es que los demás no han vivido lo que yo. No, hay unos que les fue peor y ya están en el cielo. Y les fue peor que a nosotros, pero le dejaron la justicia a Dios y se esforzaron por seguir amando. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. En el mundo ahorita casi no hay amor, casi no hay amor. Eso significa que ya muy pocos son del cielo y van hacia Él. Eso es lo que significa. Si en una familia
no hay amor, es porque no son del cielo, son de la tierra. No son del cielo, ni van al cielo. No van caminando al cielo. Ir caminando al cielo se tiene que reflejar en la lucha. En la lucha. Dios nos irá dando lo que Él quiera darnos en el camino. Nosotros solo nos esforzamos por mantenernos en la obediencia. ¿Sí? Hacemos esto por amor a Dios, porque lo que vamos a recibir es muchísimo más grande de lo que pudiéramos tener que soportar. Por eso es que no nos podemos ni siquiera quejar. Ni siquiera quejar. Como el ejemplo que ponía, si a mí me van a dar un cheque de $1,000,000 y me enojo porque aquella persona me está gritando, le digo, no, si me gritas me voy. Nadie diría eso por $1,000,000. Nadie diría eso, todos aguantaríamos lo que se tengan que aguantar, es $1,000,000. Ese es el final de muchos problemas. El principio de otros también, pero de los que ahorita tenemos, se van a pagar todas las deudas, vas a tener eso, lo que podría ser un pequeño $1,000,000, ¿verdad? Bueno, pues eso mismo aquí con nosotros. Es tan grande lo que vamos a recibir que no podemos decir que es mucho lo que tenemos que soportar. No. No, solo por entrar al cielo y solo por ver a Dios, valdría la pena aguantar eso. Pero ser uno con Dios en el cielo, dice Jesús hoy, para que su alegría sea plena, porque sea mi alegría en ellos. ¡Wow! Es demasiado. Eso ningún ángel se atrevería a pedirlo, ni los serafines, que son ángeles encendidos en el amor de Dios, ni ellos se atreverían a pedirlo. Eso Dios se lo regaló a los seres humanos. Tenemos razones entonces para caminar, mis hijos, y para luchar lo que tengamos que luchar y aguantar lo que tengamos que aguantar. Nunca será demasiado, nunca será, sí nos va a parecer, pero nunca será demasiado, no para lo que vamos a recibir. Le pedimos a Dios, Padre, nos concede estas gracias que necesitamos, porque no es fácil. Se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.